Está con nosotros del Colegio de Sonora la doctora Nora Constanza Niño Vega. Ella es doctora en investigación en ciencias sociales por la Flaxo México con mención en sociología, tiene una maestría en ciencias sociales, es psicóloga de origen y es experta en temas de niñez, juventud y violencia, así como en temas de migración. Además es colombiana, tiene 6 años en México y está investigando hoy en el Colegio de Sonora. Doctora Constanza Niño Vega, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Juan Carlos, y muy buenos días a toda la audiencia. Y conoce Venezuela, y conoce el fenómeno de migración que se está dando de Venezuela a Colombia, lo que ocurría hace años de Colombia a Venezuela. Y me gustaría platicar de Venezuela, Nora Constanza Niño Vega. ¿La gente come de la basura, así como se divulgó en este video que hizo que el presidente Nicolás Maduro interrumpiera la entrevista con Jorge Ramos? ¿La gente come de la basura en Venezuela? Eso es lo que te dicen y te muestran los medios. Yo tuve la oportunidad de dialogar con migrantes venezolanos, tanto adultos, mujeres, hombres y niños, ahora en diciembre, y evidentemente lo que ellos te dicen es que sí hay una escasez de alimentos, que hay dificultad para acceder a los alimentos allí, porque los costos son extremadamente altos y el salario que ellos están ganando no es suficiente. Sí. Además, lo que te dicen es que han tenido que estar generando nuevas iniciativas de recetas, de estar consumiendo otro tipo de cosas a los que no estaban acostumbrados para poder brindar su alimentación. Y sí es evidente que hay una baja de peso en la población venezolana, pero no podría asegurarte tan certeramente como lo han sacado los medios de que efectivamente están consumiendo, más allá de lo que yo he visto de gente que consume también, habitantes de calle en Cúcuta, en Colombia, colombianos que consumen también de la basura, o que uno puede observar también aquí en México. O sea, me parece que ahí hay que ser muy cuidadosos con lo que los medios internacionales están lanzando y mostrando, porque si bien no se niega que existe una crisis y que es real, que la gente está saliendo por una situación de hambre, también la forma en que se está exponiendo esa realidad con las realidades de nuestros países es bastante intencionada, ¿no? Porque sí, hay una disputa también política a nivel internacional de lo que significa hoy en día Venezuela. ¿Es una dictadura Venezuela? Algunos lo catalogan como esto. Yo no soy la más indicada para desarrollar como esta discusión si es o no una dictadura. Nos parece que hay que ser prudentes en este tipo de lecturas, porque sí, evidentemente lo que se ha mostrado es un cierre. Hay un control de poderes que sí ha hecho el gobierno, que se inició con el control de la rama legislativa a través de la Asamblea Nacional Constituyente, que se ha montado en paralelo con la Asamblea legítimamente constituida del Congreso, y también del Poder Judicial, y evidentemente eso hace unos cierres que lo pueden plantear como dictadura. Pero como colombiana yo también debo decirte que en el gobierno de Álvaro Uribe también se hizo ese tipo de cierres, ¿no? Y eso no fue catalogado como una dictadura. Entonces reitero que hay que tener mucho cuidado con esas apreciaciones, porque también hay muchas disputas ahí del orden político, ¿no? Sí, yo recuerdo que al principio del régimen de Hugo Chávez, cuando recién llegó al poder en los años 90, doctora Nora Constanza Niño Vega, la CEPAL estaba maravillada de los efectos económicos que estaba logrando Hugo Chávez, que estaba acabando con la desigualdad y que estaba bajando los niveles de pobreza. ¿Qué pasó que esto está terminando tan feo y tan deteriorado en la calidad de vida de los venezolanos? Eso es una gran pregunta que nos estamos haciendo y que de alguna manera quienes hemos estado muy interesados en entender lo que sucede sin una ascripción política, o sea, intentando ser lo más objetivos posibles, pues se atribuye a varios elementos. Uno de ellos a los bloqueos económicos, y es parte de lo que ha sido el discurso también del gobierno venezolano, y por otro lado a las dinámicas propias del gobierno, ¿no? Y las tomas de decisiones que no han sido las más favorables, además porque hay que recordar que Venezuela ha sido, como nuestros países suramericanos, han tenido un desarrollo de economías con enfoque rentista, es decir,
de la exportación de sus recursos naturales, en particular en Venezuela, el tema del petróleo. Recordamos que cuando Hugo Chávez llegó al poder tuvo una iniciativa de convertir la economía venezolana en una dinámica más de agricultura. Pero el gran problema también, y creo que el gobierno tuvo que vérselas con eso, es que la cultura venezolana no es una cultura agricultura. La cultura venezolana es una cultura urbana, también muy acostumbrada a las dinámicas de la renta petrolera. De hecho, y era parte de lo que comentábamos fuera del aire, las dinámicas históricas de la migración en Venezuela eran al contrario. Mucha población colombiana cruzaba la frontera para poder ir a trabajar a los campos venezolanos, de los grandes hacendados. Y eso se dio durante mucho tiempo, y es en estos últimos 10 años en que más o menos... O sea, el país rico era Venezuela el país pobre era Colombia. Exacto, la gente cruzaba para poder... Porque además nosotros tenemos una situación particular en esa frontera, y es que además Colombia ha tenido 60 años de conflicto armado, lo que hizo que durante el 99 al 2005 el flujo de migración de colombianos hacia el exterior, hacia sus fronteras, pero particularmente a Venezuela, fue muy alto, porque el grado de paramilitarismo y de asesinatos a las comunidades campesinas fue también muy alto, sobre todo en esas zonas de frontera. Entonces la migración colombiana era enorme, la mayor población colombiana migrante y refugiada está en Venezuela, y se movió precisamente primero por temas de seguridad, de salvar su vida, pero también hubo una migración laboral muy fuerte en función de la renta petrolera que estaba dando Venezuela, y que duró hasta hace unos años con la caída del petróleo. Entonces sí hubo una economía y hubo dificultades en pensar en una economía distinta a la economía de renta del petróleo, que tiene que ver con decisiones de gobierno, pero que también tiene que ver con asuntos culturales de cómo se ha conformado también la sociedad venezolana. Y ahora los papeles se han invertido, ahora los venezolanos migran hacia Colombia. Exactamente, desde el 2015, sobre todo cuando hubo este cierre de frontera, que también fue producto de toda la regionalización del conflicto colombiano, del paso de actores armados de la frontera hacia Venezuela. Hubo el asesinato de 3 guardias venezolanos, y a raíz de todas esas tensiones que ya se venían dando diplomáticas con el gobierno de Maduro y el gobierno de Santos, Maduro decide cerrar la frontera. Eso generó toda una oleada de preocupación de la población venezolana, porque ahí en esa frontera se genera algo que se llama la migración pendular. Gente que cruzaba la frontera de Venezuela hacia Colombia para obtener alimentos, para obtener medicamentos, para ser atendidos en el área colombiana por servicios médicos que son muy difíciles de poder acceder en Venezuela. Esa migración pendular se ve afectada con este cierre de frontera, además que mucha población colombiana cruza la frontera, vive en Venezuela porque los servicios son absolutamente baratos comparados con el costo de vida en Colombia, y trabajaba en Cúcuta, entonces al final, en el lado colombiano, entonces al final toda esa migración, igual los niños cruzaban la frontera para estudiar, viviendo en el otro lado, muchos colombianos viviendo del lado venezolano, y en ese cierre de frontera pues Maduro toma una decisión que es bastante desafortunada, que es deportar a los colombianos que se encontraban en Venezuela. Y la primera oleada que aparece de migración del 2015 son de colombianos que están siendo deportados, y algunos que retornan por el miedo de la persecución que se empieza a generar al interior del país. Entonces recibimos una primera oleada de deportados colombianos, y luego empieza a venir la oleada de migrantes, que es muy interesante ahí porque también el gobierno colombiano no ha asumido con total claridad que muchos de esa población que estaba retornando a nuestro país eran colombianos que habían cruzado por todo esto que te comentaba del tema laboral, pero también pidiendo refugio en Venezuela, y que al final por las condiciones ha tenido que retornar al país. Claro, porque el gobierno colombiano, decir que tenía que recibir a población colombiana que había sido expulsada, también políticamente no le era muy rentable. Esta población ingresa y empezamos a tener una oleada de presencia de migración venezolana. En este momento Colombia ha recibido más de 1 millón de personas venezolanas
que han cruzado, el 73% piensa, por unas encuestas que se han realizado con población que ha cruzado, piensa quedarse radicada en el país, y el otro porcentaje está atravesando el país para poder llegar a Perú, a Chile y algunos que se quedan en Ecuador. Sí. Y otra gran, pero no con el tamaño del porcentaje que tiene Colombia, ha cruzado por Brasil también para buscar. ¿A Estados Unidos? ¿También? A Estados Unidos también, pero con menor proporción. O sea, finalmente los que están saliendo hacia el sur es un tipo de migración de población calificada, estudiantes, técnicos, pero que tienen menos recursos que los que han podido pagar su viaje a Estados Unidos. Sí, es decir, que hay fuga de cerebros de Venezuela a todos los países del entorno sudamericano. Lamentablemente Venezuela en este momento, con la migración que se ha generado, está perdiendo un bono demográfico de población joven, muy calificada, que ha salido a nuestros países para buscar unas mejores condiciones de vida. Es decir, que Nicolás Maduro ha tomado decisiones parecidas a las de Donald Trump con la población colombiana y con la población al cerrar las fronteras. Sí, inicialmente en el 2015 el cierre de fronteras se dio por el lado venezolano y ocurrieron estas desafortunadas decisiones de expulsar a población colombiana, porque claro, había toda esta discusión de que es Colombia quien con esta regionalización de conflicto ha llevado dinámicas de sicariato, de violencia y de criminalidad al otro lado del país. Y entonces toma esta decisión y hace este cierre. El cierre se mantuvo, el cierre en ese momento, yo estuve en diciembre del 2018 allí, y el cierre permanece, pero es un cierre que se ha presentado también del lado colombiano. Ya no hay pasos de carros, hay paso humanitario, entonces se permite que la población que vive en la frontera cruce de un lado a otro, se permite también que la población venezolana salga del país para este tránsito que están realizando, pero lo que no hay es paso de autos y de este gran intercambio que teníamos anteriormente. Por eso la ayuda humanitaria no está llegando en las últimas semanas a Venezuela. Está paralizada la ayuda humanitaria que ha enviado pues Estados Unidos y varios países a Venezuela en la frontera con Colombia. En realidad, ese es otro gran problema que tiene que ver con la mediatización de lo que ha sido este conflicto político en Venezuela. Sí. La ayuda humanitaria se lanza como una estrategia para romper y poner, o por lo menos esa es mi lectura y es la lectura que algunos compartimos, lo que se ha hecho es como estrategia para romper y movilizar a nivel internacional el hecho justamente de decir que el gobierno de Maduro, ante la crisis que está viviendo su población, no está permitiendo ingresar alimentos. Pero por supuesto, las grandes organizaciones humanitarias en el mundo que han atendido este tipo de problemáticas a nivel mundial se deslindaron de participar en este gran esfuerzo que nombraban de ayuda humanitaria, porque decían que no cumplía con los principios de la ayuda humanitaria, que era de humanidad, imparcialidad y neutralidad. El Comité Internacional de la Cruz Roja sacó un comunicado en Colombia diciendo que se deslindaba, que no participaba. El Consejo Noruego para Refugiados, que hace presencia allá, Caritas Internacional, que viene del Vaticano, también se deslindó porque estaba manifestando que se trataba de una ayuda humanitaria politizada con muchas intenciones de intervencionismo y de carácter intervencionista, y que detrás también llevaba consigo la propuesta de una intervención militar. Particularmente, mi lectura ha sido que ha sido una estrategia que ha sido muy bien vendida, de llevar bajo esta lógica de la ayuda humanitaria y una idea de la responsabilidad de proteger, que es lo que han estado anunciando, con muchos reflectores internacionales para decir el gobierno no está dejando pasar su propia ayuda. Eso es bastante lamentable en términos de que se está jugando con el hambre de la gente por parte de la comunidad internacional, que ha estado generando este tipo de estrategia, y por parte del gobierno de Maduro también, que no se toman decisiones claras para atender la grave crisis que están viviendo. Con todo esto que me cuentas, doctora Nora Constanza Niño Vega, investigadora del Colegio de Sonora, entiende entonces con mayor claridad la posición que ha asumido México frente a este conflicto en Venezuela. México y Uruguay no se han definido por Guaidó, no se han definido por Maduro, se han definido por una posición intermedia en donde se ofrecen de mediadores en este conflicto. Sí, es súper entendible, y además me parece que honestamente creo que son las posiciones más sensatas que ha tenido la región. Evidentemente todo esto ha obedecido a un cambio de dinámicas de gobierno en Sudamérica. Yo soy
de las que pienso que esto que está ocurriendo ahora no ocurrió unos años anteriores, porque también se tenían gobiernos distintos en Sudamérica y gobiernos que de alguna manera sustentaban y apoyaban la presencia de la postura del chavismo en Venezuela. Por supuesto, Sudamérica ha tenido un giro, lo que llaman un giro más hacia la derecha en los gobiernos, y ahora hay un respaldo de esos gobiernos. Pero creo que la posición de México y Uruguay ha sido sensata en términos de, primero, no apostar a un intervencionismo, de decisiones que creemos que deben ser tomadas por los propios venezolanos y que han llamado a las negociaciones y al diálogo. Yo creo que es lo más sensato, precisamente para evitar que se genere una guerra interna, lo que significa tener una intervención militar. Para nosotros los colombianos eso es algo terrible, después de no poder todavía terminar nuestra propia guerra, que se nos sume una guerra internacional, puesto que Colombia es el principal bastión de entrada de Estados Unidos a esa zona. Entonces me parece que ha sido muy sensato y seguimos apostando a que esa sea la posición y que se puedan sentar las partes a negociar una salida pacífica a toda esta crisis que se está viviendo en el país. Doctora Nora Constanza Niño Vega, muchas gracias por estar aquí con nosotros y platicarnos sobre este fenómeno de migración y también la situación política por la que está pasando Venezuela y Colombia. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Que vaya muy bien.